Dios les bendiga, Dios les guarde, mis queridos hermanos. Y este mes, como consecuencia del mes de la Biblia, hemos estado hablando acerca de la importancia de la palabra de Dios. Hemos hablado ya acerca del estudio de la palabra de Dios, de la aplicación de la palabra de Dios, y las herramientas de estudiar la palabra de Dios. Una de las cosas que nos motiva a todo esto acerca de la palabra de Dios es por dos aspectos importantes que vamos a tratar en este momento. Lo primero que vamos a tratar es la inerrancia de la palabra de Dios. La inerrancia de la palabra de Dios significa que no tiene error ni falta en todas sus enseñanzas, o al menos que la escritura en los manuscritos originales no afirma nada que sea contrario a los hechos. Y al carecer de error y ser completamente veraces, las escrituras son absolutamente confiables. La inerrancia, de la palabra de Dios es una de las razones por la cual, mis queridos hermanos, nosotros podemos confiar de forma absoluta en ellas. La palabra de Dios nos dice en el libro de 2 Samuel 7:28, ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Entonces Samuel está diciendo aquí que la palabra de Dios son verdad, o en otras palabras, que son inerrantes. Amén. En Salmo 119, 160 nos dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo el juicio de tu justicia. Y Juan 17, 17 nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y cuando habla de verdad, no está hablando de una verdad a medias, está hablando de una verdad absoluta. Por lo general, todas las personas que han ido a escuelas, han estudiado, han ido a la universidad y han hecho estudios posgrado y todo esto, los libros que se utilizaron en ese momento, hoy por hoy, todos son nuevos. Existen nuevas versiones de cada uno de esos libros, y esto es debido a que los libros anteriores, unas contienen errores, otras han hecho nuevas investigaciones demostrando cosas que nosotros hemos estudiado que son falsos. Por ende, hay una necesidad de traer nuevas versiones. No así la palabra de Dios. La palabra de Dios en sus manuscritos originales carecen absolutamente de error. De allí que son inerrantes. Nosotros podemos poner nuestra confianza absoluta en la palabra de Dios. Muchas veces y a través de la historia, muchos actos, hechos, incidentes que han ocurrido en la palabra de Dios se han puesto por dudas, para más luego arqueólogos descubrir la realidad de dichos hechos. Uno de ellos fue el cruce de los israelitas por medio del Mar Rojo. Por mucho tiempo se puso eso en dudas de que era una imposibilidad. Más luego, arqueólogos, de hecho, en el siglo pasado, han descubierto y han visto los restos de lo que eran carrozas de carros egipcios que fueron obviamente ahogados y destruidos cuando el Mar Rojo se los tragó a todos. Todo eso dando indicios y verificando la verdad y la inerrancia de la palabra de Dios. Lo segundo que queremos hablar de forma más breve es la infalibilidad de la palabra de Dios. Y lo que esto significa es que la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios no tiene error, pero tampoco falla. Mientras que la inerrancia indica que todo lo que ha sido escrito no hay error en ella, no hay un acto o un hecho que se describe en la palabra de Dios
que no sea cierto. La infalibilidad nos indica que cualquiera promesa, cualquiera profecía, cualquiera cosa que la palabra de Dios nos dice, tampoco va a fallar, indicando, mis queridos hermanos, de que también es confiable, porque si nos dice que algo va a acontecer y no acontece, pues entonces falló. Siempre hay libros de historias que pueden indicar un hecho que aconteció con toda claridad y una verdad absoluta de algo que ocurrió. Pero si el autor de dicho libro histórico menciona que algo posiblemente puede acontecer en el futuro, dicha palabra es posible que no acontezca. Mientras que ese libro es inerrante porque obviamente contiene la verdad de algunos hechos dichos, pero lo que está diciendo acerca del futuro no se cumple, por ende no se puede decir que es infalible. Ahora bien, todo libro de historia tiene ciertos errores, por ende no podemos catalogar ningún libro humano como inerrante, porque todos tienen errores y sabemos que la historia es escrita por los victoriosos, de manera que siempre tenemos bias en lo que se trata de un libro histórico, no así la palabra de Dios que nos dice la verdad en su totalidad. La infabilidad, de las escrituras indica que la palabra de Dios no falla. Si promete algo, debe de cumplirse. En 2 de Pedro 1:17 nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahí no está diciendo, mis queridos hermanos, de que la palabra de Dios es infalible. Hacemos bien, dice la palabra, en estar atento en ellas. ¿Por qué? Porque no van a fallar. Si la palabra de Dios dice que Cristo regresará por segunda vez, si la palabra de Dios nos dice que la iglesia se irá en un arrebatamiento, si la palabra de Dios nos dice que viene un juicio para los impíos y para los cristianos, es algo que podemos confiar en su totalidad porque se va a cumplir en su tiempo dado. Ahora bien, nosotros a veces en nuestra interpretación de hechos, de cosas futuras o de profecías que han de acontecer, a veces erramos en nuestra interpretación, y cuando esto no ocurre, pues entonces la problemática está en nosotros, no en las escrituras. La palabra de Dios dice en el libro de Génesis, en su capítulo 50, si no mal recuerdo, cuando Jacob se sienta a hablar con sus hijos, él dice, el cetro no se apartará de Judá hasta que venga Shiloh. Shiloh es un título del Mesías. Ahora bien, cuando viene el imperio romano y le quita la autoridad a Judá de legislar, se dice que una gran cantidad de judíos, rabinos, estaban caminando por las calles llorando porque la palabra de Dios, según ellos, había fallado. Sin embargo, había un niño de unos cuantos años que ya había nacido, porque la palabra de Dios es infalible. Se le quitó la potestad a Judá de legislar, sin embargo ya Shiloh, el Mesías, había llegado. La palabra de Dios nos dice también, Pablo hablándole a Timoteo, dice, la palabra de toda escritura es inspirada por Dios y buena para corregir, para enseñar, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. ¿Y por qué es buena para hacer todo esto? Porque es infalible. Si la palabra de Dios nos dice algo de cómo manejar nuestras vidas y X cosa va a acontecer si obedecemos los preceptos de Dios,
podemos estar seguros de que esto va a acontecer. Ahora bien, muchas veces creemos que el ser cristiano es sinónimo de no tener ningún tipo de tribulaciones. Eso es totalmente errado. O cuando tenemos situaciones adversas, muchas veces pensamos que Dios ha fallado y no es así. La palabra no ha fallado, Dios no ha fallado. La Biblia también nos dice que en este mundo tendríamos tribulaciones. Esperamos, Dios, hermanos, que esta palabra le haya sido de bendición y que podamos estar seguros de que la palabra de Dios es inerrante y también es infalible. Dios les bendiga y Dios les guarde.